Cordial saludo y sean bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo final de Problemas Sociales 2. En este caso queremos hablar de un tema importante y que para el día de hoy sigue teniendo mucha relevancia, como lo es la guerra en Yemen. Nuestro trabajo está compuesto por Laura Cardona, por Carolina Velázquez, Simón Castañeda y Said Villa. Antes de entender por qué pasa la guerra en Yemen, es necesario precisar sus antecedentes, sus causas y el contexto que han llevado a que el país haya escalado de forma como lo hemos visto de hoy en día. Primero que todo, tenemos un aspecto más geopolítico, que se puede evidenciar en cómo diferentes países potencia han intervenido en este país, como lo son el Imperio Otomano y el Imperio Británico. Estos dos países están en el territorio del actual Yemen, y apenas pudieron conseguir su independencia de estos dos imperios en 1918. Por una parte, Yemen del Norte, que hacía parte del Imperio Otomano, pero después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se divide, por lo tanto este pudo alcanzar su independencia. Por otra parte, no es hasta 1967 que Yemen del Sur alcanza dicha independencia, y ambos países siempre tuvieron muchos conflictos, incluso después de su reunificación en 1990. Por otra parte, no podemos ignorar el tema de los conflictos religiosos que han existido entre diferentes países de Medio Oriente, pues del Islam, las diferentes divisiones, como lo puede ser los chiitas y los sunitas, han tenido muchas diferencias y esto ha llevado a muchos conflictos, no solo en Yemen, sino en muchos países de Medio Oriente. En 1990, cuando ambos países se reunifican, están bajo el gobierno de Ali Abdullah Saleh. Este siempre ha gobernado de unos tintes muy autoritarios, y aunque tuvo algunos intentos de rebeldía, nunca fueron eficaces. A partir de 2004, estas protestas empezaron a incrementar, y llegan a su punto cúspide en 2011, cuando el presidente Saleh intenta hacer un número de reformas para poder mantenerse en el poder indefinidamente. Las protestas eran llevadas por el grupo de rebeldes chiitas Zaidí, o como son mejor llamados, los hutíes. Bajo el contexto de la primavera árabe, muchos países de Medio Oriente y Norte de África, empezando por Túnez, se rebelaron en contra de sus gobiernos autoritarios, y Yemen no fue la excepción. Por lo tanto, en Yemen llegan al punto hasta que hacen renunciar al presidente Saleh y entra al poder su sucesor, que era el vicepresidente Hadi. Este no es reconocido por Saleh, y por lo tanto se alía con quienes antes eran sus opositores, los rebeldes chiitas hutíes, y ayudan a intentar derrocar al presidente nuevo, Hadi. Aquí empieza el conflicto en Yemen, y el cual, como va a explicar mi compañera, ha tenido muchos problemas debido a que Yemen es considerado uno de los países más pobres de todo Medio Oriente. ¿Cuándo comenzó la guerra en Yemen? La actual guerra civil de Yemen comenzó en el año 2011 con las revueltas que se registraron en varios países del cercano oriente y del norte de África. Fue un fenómeno denominado Primavera Árabe. Allí, decenas de miles de personas salieron a las calles para demandar la dimisión de Ali Abdullah Saleh, quien entonces llevaba 33 años en el poder. De cara a altos niveles de desempleo y al gran descontento con la gestión de Saleh y su familia, el país estaba listo para un cambio. Este sujeto reaccionó haciendo algunas concesiones, pero se negó a renunciar a su cargo. Empezaron las protestas en Yemen, fueron muy sangrientas. La policía y las fuerzas armadas locales reprimieron a los manifestantes con cada vez mayor brutalidad. Según la oposición yemenita, 860 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. En noviembre del año 2011, Saleh dio su brazo a torcer y anunció su dimisión. Gracias a un pacto sellado con mediación internacional, el poder pasó a manos del entonces vicepresidente de Yemen, llamado Hadi. En febrero del año 2012 se celebraron elecciones generales, pero el único candidato era Hadi. Las reformas constitucionales y presupuestarias de Hadi encolerizaron a los hutíes, que eran unos insurgentes vinculados con los zaidíes, que era un grupo que ya llevaba varios años asentado en el norte del Yemen. Poco después, Hadi perdió el control del aparato estatal. A esto se le sumó su incapacidad para seguir haciendo frente a los ataques de milicias terroristas. Luego, en septiembre del año 2014, tras años de enfrentamientos armados, los rebeldes hutíes tomaron la capital, Saná, y obligaron a Hadi a huir de la ciudad.
Después de tantos años, no pasa un día sin que lleguen noticias trágicas del Yemen. La historia reciente de este país está marcada por la división de su territorio y el terror. Hasta la década de los 60 del siglo pasado, el norte del Yemen era una monarquía independiente y el sur un protectorado británico. Golpes de Estado en ambas comarcas derivaron en décadas de violencia. Esta solo cesó en los años 90 con la reunificación de la Septentrional República Árabe de Yemen con la Meridional República Popular Democrática de Yemen. Yemen sigue y seguirá siendo uno de los países más pobres del Medio Oriente. Según el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide la expectativa de vida, el acceso a la educación y los estándares de vida de las naciones, Yemen ocupa el puesto 168 en un ranking de 188 estados. En esta guerra civil de Yemen, donde cada uno de los bandos cuenta con el respaldo de Arabia Saudí o Irán, que se han involucrado en el conflicto guiados por sus intereses geopolíticos, y a su mismo tiempo se denota una repercusión mayor dado al apoyo internacional con el que cuentan estos dos estados. En primer lugar, Arabia Saudí ha establecido una alianza política y económica con Estados Unidos, lo que le permite mantener al margen a Irán. Por otra parte, Irán estableció lazos con Rusia y China, lo que favorece la posición del Estado iraní. Y de estas relaciones nacionales y transnacionales es que se fortalece y nace los conflictos por el poder en Yemen. Y es de notar cómo las llamadas tres potencias mundiales interceden y apoyan para sus propios fines cada bando, cada uno el que mejor le parezca. Según el portal de noticias alemán DW, el conflicto de Yemen ha derivado una de las más graves crisis humanitarias del mundo. Los combates impiden que las ayudas humanitarias, como la alimentación, lleguen a la mayoría de la población. Por esta razón, más de la mitad de los habitantes de este país están en situación de inseguridad alimentaria y desnutrición. Se estima que al menos 400.000 niños menores de 5 años padecen malnutrición aguda severa. Por otro lado, más de 3 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto, entre las cuales se encuentran comunidades marginalizadas o minorías. Para estas personas se han creado refugios dentro del mismo territorio, pero allí la situación de hambre, pobreza y las deplorables condiciones de vida persisten. Prueba de ello son los brotes de cólera que han incrementado significativamente. Se estima que al menos han muerto 3.700 personas de los 28 millones de habitantes que tiene este país. El cólera es una infección que se transmite por el agua no potable y que puede ser curada si se presta atención médica pronta, condición con la que no se cuenta en estos refugios y mucho menos en la mayor parte del país. Durante los 3 primeros años de esta guerra se tuvo un costo de 6.500 vidas y más de la mitad de estas muertes han sido provocadas por los ataques aéreos de la coalición saudita. Según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los civiles han sido repetidamente víctimas de implacables violaciones a la ley humanitaria internacional. El futuro de los niños está marcado por la tragedia, por perder a sus seres queridos, por perder alguna parte de su cuerpo en los bombardeos o por morir de enfermedades prevenibles como la malnutrición, la diarrea o una infección respiratoria. A pesar del intento de negociaciones auspiciado por la ONU, no se ha logrado terminar esta guerra y con ello sus catastróficas consecuencias. La idea de paz está en un futuro escurridizo. En el breve análisis que realizamos de esta guerra, podemos evidenciar la violación sistemática de derechos humanos en contra de la población civil y las paupérrimas condiciones en las que viven los yemenitas. Es por ello que se hace necesaria la intervención radical de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás instituciones encargadas de defender los derechos humanos. Una intervención que fomente el cambio positivo para la sociedad y que ponga límites a las minorías que solo les interesa la lucha por el poder y sus intereses económicos. Estas minorías que tanto daño hacen a un país entero y que han dejado millones de muertos. Es hora de que la ONU realice sus funciones independientemente, por y para la sociedad, y no al servicio ni bajo los intereses de quienes se benefician de que esta guerra continúe.